Dios le bendiga, comunidad. Les habla su hermano y discípulo de Cristo, Ramón de la Cruz. En este día queremos compartir con todos ustedes un mensaje de parte de Dios. Así que les invito a que me acompañen a desarrollar la palabra de hoy. Pero antes de iniciar, vamos a invitar como de costumbre al Espíritu Santo de Dios, para que sea Él el cual nos guíe al conocimiento divino de la palabra del Eterno. Acompáñame a orar. Padre Celestial, en este momento te damos las gracias, Señor, porque estamos vivos. Gracias porque podemos ver esta transmisión. Gracias porque podemos escucharla. Gracias porque podemos llenarnos de tu sabiduría eterna para aplicarla en nuestras vidas y vivir conforme a tus escrituras. Llévate toda distracción y toda confusión en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, en el día de hoy vamos a compartir con ustedes una palabra de Dios. Estaremos basándonos en la segunda carta del apóstol Pedro, en su primer capítulo, versículos del 4 al 8. Antes de darle inicio leyendo las escrituras, les invito a que repitan tras de mí. Yo tengo el poder entregado por Cristo Jesús de vencer el pecado a través de la sangre derramada en la cruz del Calvario y por el mensaje que comparto con mis hermanos por medio de mi testimonio. Amén. Nunca lo olvides. Como les decía, les invito a que abran o enciendan su Biblia en la segunda carta del apóstol Pablo, capítulo 1, versículo del 4 al 8. En esta ocasión vamos a leer de la versión Dios habla hoy. Iniciamos. Por medio de estas cosas nos ha dado sus promesas, que son muy grandes y de mucho valor, para que con ellas lleguen ustedes a tener parte en la naturaleza de Dios y escapen de la corrupción que los malos deseos han traído al mundo. Y por esto deben esforzarse para añadir a su fe la buena conducta, a la buena conducta el entendimiento, al entendimiento el dominio propio, al dominio propio la paciencia, a la paciencia la devoción, a la devoción el afecto fraternal y al afecto fraternal el amor. Si ustedes poseen estas cosas y las desarrollan, ni su vida será inútil, ni habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. En el día de hoy la palabra nos está dando informaciones muy importantes que nosotros podemos y debemos, dicho sea de paso, tomar en consideración a la hora de comportarnos en el día a día. Y algo que quiero resaltar es lo siguiente. La palabra empieza diciendo lo siguiente: por medio de estas cosas. Al menos el versículo que acabamos de leer empieza diciendo por medio de estas cosas. ¿Por medio de cuáles cosas? Si leemos en versículos anteriores, nos vamos a dar cuenta que la palabra dice que Dios, nuestro Padre Celestial, nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos para que la vida tenga un equilibrio y pueda sostenerse en el tiempo. Pero ¿qué es lo que Dios nos ha dado para que la vida tenga un equilibrio? Bueno, nos ha entregado un planeta en el cual reúne las condiciones perfectas para que el ser humano pueda vivir. Nos ha dado alimento para que el ser humano pueda ingerirlo, pero no solo eso, y quiero que me preste atención en este momento, que el alimento que nos ha dado en el planeta concuerde exactamente con los nutrientes que nuestro organismo necesita. O sea, que con esa parte ahí, esa es una de las razones que la teoría de la evolución se cae, porque no es posible que por causa de una explosión fortuita que ocurrió de la nada, haya creado exactamente las condiciones esenciales que el ser humano necesita para mantener la vida durante el tiempo. Que el fruto que da la tierra es exactamente el fruto que necesita el ser humano para que sus organismos adquieran esa energía que necesitan y puedan seguir subsistiendo.
Entonces el Señor nos está diciendo, versículo 4, por medio de estas cosas, las cosas que le acabo de mencionar y muchas más, nos ha dado sus promesas que van acorde a las cosas que Él nos ha dado. Él nos ha dicho que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Eso es una promesa. ¿Qué es todo lo demás? Todo lo demás es todo lo que necesitamos nosotros para subsistir y vivir conforme a su voluntad perfecta. Entonces las promesas que Dios me ha dado me han garantizado que si yo hago lo que Él me dice, Él me va a dar una seguridad de que lo que me hace falta, que en resumida cuenta es Él me lo garantiza. Que son muy grandes y de mucho valor. Cuando nosotros vamos y escudriñamos las Escrituras y vamos al original, dice lo siguiente, la palabra aquí nos ha dado, nos ha entregado, tiene una connotación muy importante. Y es que viene del griego dorreomai, que significa que se te entrega algo en honor y como un presente. O sea, Dios nos está dando lo que nos ha entregado en honor, no porque lo merezcamos, sino nos los entrega en honor a su verdad y en honor a su fidelidad. Es un regalo que tiene mucho peso. Cuando en un país entregan una medalla de honor, es una alta distinción que se le hace a esa persona en nombre de esa nación. Un soldado que fue a la batalla, un soldado que permitió que toda su tripulación llegara a salvo, se le entrega, poniendo un ejemplo, una medalla de honor por esa actitud, por ese comportamiento que hizo ese soldado. Entonces, toda la nación, en representación de la nación como tal, le entregan a ese soldado una medalla de honor. Entonces, la palabra nos está diciendo, por medio de estas cosas, Dios nos ha dado sus promesas. O sea, Dios nos ha entregado una medalla de honor de sus promesas a nosotros. Nos ha exaltado y nos ha entregado eso como regalo. Fíjate que no es algo tan sencillo, que inclusive cuando Dios nos da, nos bendice con ese criterio. Le estamos entregando a todo aquel que nos está mirando, dice el Señor, les entregamos las promesas. Yo le entrego las promesas como una medalla de honor. Y sigue el versículo, que son muy grandes y de mucho valor, para que por ellas lleguen ustedes a tener parte en la naturaleza de Dios y escapen de la corrupción que los malos deseos han traído al mundo. Fíjate lo siguiente, la palabra me dice que si yo confío de las promesas que Dios me ha dado con mucho valor para mí, si yo confío en eso que Él me ha dado y me aferro de eso, yo voy a poder escapar del mundo en el cual yo estoy ahora mismo. Pero cuando me dice escapar, no es que yo voy a coger un avión y me voy a ir a Marte, sino que el sistema que gobierna este mundo, aunque yo viva en este mundo, yo no voy a formar parte de ese sistema. ¿Cuál sistema, Ramón de la Cruz? El sistema de corrupción. Que si el hombre, por cultura, le gusta tener y se le aplaude que tenga más de una mujer, aparte de su esposa, el hombre que abraza las promesas de Dios no vive conforme a ese sistema. Que si es cultura y es costumbre que cuando usted vaya a una posición del gobierno, usted tome dinero, esa mujer, ese hombre que vive abrazado de las promesas de Dios, no se comportará así. Que si es cultura y es un estilo de vida, que usted hable mentira, que usted chismosee, que usted robe, que usted esté apegado y esclavizado a la pornografía, los que abrazan la promesa de Dios no van a vivir atados a ese sistema. Entonces la palabra de Dios me dice, si tú confías en mis promesas, si tú las abrazas, tú vas a poder escapar de la corrupción y la maldad que hay en este mundo. Y sigue diciendo, versículo 5, y por esto deben esforzarse
en añadir a su fe la buena conducta. La palabra me dice aquí que la fe por sí sola no me va a funcionar. La fe yo tengo que accionarla, yo tengo que practicarla, tengo que materializarla. ¿Y cómo yo materializo la fe? A través de mi buena conducta. Yo abrazo la promesa de Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Yo abrazo esa promesa, me meto con el Señor, empiezo a leer su palabra, empiezo a escudriñar las escrituras, empiezo a orar, empiezo a adorarle, me estoy metiendo con el Señor, yo la abrazo. Entonces el Señor dice, y lo que yo necesite se me va a añadir. Mis necesidades se añaden porque yo abracé al Señor. Entonces la fe que yo creo en esa promesa, yo la estoy ejercitando, buscando al Señor. No simplemente hablando, sino buscando al Señor, levantándome temprano en las mañanas a buscar el rostro de Dios. Salmo 5:3. A primeras horas de la mañana busco tu rostro y me quedo tranquilo escuchando y esperando que tu presencia me arrope. Entonces a la fe le agrego la buena conducta. A la buena conducta, el entendimiento. O sea, yo no me voy a comportar bien por ser simplemente un fanático. No me voy a hacer las cosas bien porque, bueno, me dijeron que la haga bien. No, yo tengo que hacerla con entendimiento. Yo la hago bien porque yo quiero servirle al Señor y yo no quiero defraudarle. Entonces yo a la fe le agrego la buena conducta y a la buena conducta le agrego el entendimiento. Que todo lo que yo haga lo haga con entendimiento y raciocinio. No como un robot, no como una máquina, sino como una persona pensante, que así fue que me hizo Dios. Así fue que Dios nos hizo, una persona pensante que hace las cosas con entendimiento. Sigue diciendo, al entendimiento, dominio propio. Entonces ya cuando yo tengo todo eso, yo tengo que agregarle dominio propio. Cuando alguien me quiera sacar de mis cabales, de mis casillas, yo tengo dominio propio. Y miro más allá de lo carnal, miro en el mundo espiritual. ¿Qué se está moviendo detrás de esa situación que me está rodeando y que se está manifestando a través de una persona? Que cuando alguien haga algo que me ofende, yo tengo dominio propio y miro a esa persona con los ojos que lo mira Cristo y me contengo. Al dominio propio, la paciencia. Recuérdense que hemos hablado anteriormente en uno de los programas del podcast que la paciencia no es inactividad. La paciencia es confiar en lo que Dios me ha dicho mientras yo voy conjuntamente trabajando en mi ser, en mi carácter. No es inactividad, es actividad misma, porque recuerden, Dios no es un Dios inactivo. Nuestro Dios es un Dios activo. Cristo está ahora mismo en actividad, dinámicamente, constantemente. Cada vez que Cristo habla, crea cosas. Eso es lo maravilloso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Hijo del Dios Altísimo. A la paciencia, devoción, entrega, no que vamos a hacer las cosas por hacerlas, sino con amor, con entrega. A la devoción, el afecto fraternal, y al afecto fraternal, el amor. Recuerden que Dios es amor. Si ustedes poseen estas cosas, todas esas cosas que ya hemos hablado, y las desarrollan, las poseemos, sabemos que las tenemos, pero tenemos que desarrollarlas. ¿Y cómo las desarrollamos? Practicándolas. Día tras día, practicando esas cosas, hasta que nuestro carácter sea semejante al carácter de Cristo. La meta, ser imagen de Cristo. Cuando Cristo te vea a ti, cuando Cristo me vea a mí, se vea a Él mismo, porque nuestro carácter ha sido transformado totalmente. Si ustedes poseen estas cosas y las desarrollan, ni su vida será inútil, ni habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas personas que lamentablemente, al no desarrollar su conducta, todo ese conocimiento que se le fue dado, al final de cuentas, no le habrá servido de nada para esa persona en específico. Porque el conocimiento simplemente lo arropó, pero no lo practicó. Entonces ese conocimiento se secó. Ese conocimiento fue un conocimiento seco, que no activó su atmósfera y por tanto le fue inútil. Así que recuerda lo siguiente. El Señor te ha entregado todo lo que tú tienes a tu alrededor para que tú
abraces las promesas que Él te tiene y te ha dado, y recuerda que te la ha dado como una medalla de honor, de reconocimiento. ¿Por qué? Porque eres su hijo. Tú abrazas las promesas de Dios. Al abrazar las promesas de Dios, vives conforme a esas promesas, confiando en esas promesas, y escapas del sistema corrupto que impera en este mundo. Al escapar del sistema y comienzan a practicar todo lo que hemos hablado anteriormente, podrás tener la capacidad de vivir conforme a la voluntad de Dios y ayudar a otros que, como tú anteriormente, estaban sometidos al sistema de este mundo que lo gobierna Satanás. Si no has hecho la oración de fe, o si te has apartado por cualquier razón, te invito a que repita tras de mí. La palabra de Dios dice en Juan 1:12 que a los que reconocieron al Hijo de Dios, Dios Padre les ha dado el derecho de ser llamados sus hijos, pero solo aquellos que reconocen a su Hijo Jesucristo como el Señor y Salvador. En Romanos 10:9 dice la palabra que si tú confiesas con tu boca, con fe, recuerden, con fe, si confiesas con tu boca que Cristo descendió a la tierra y murió por tus pecados y que Dios Padre lo levantó de entre los muertos, la palabra de Dios te da otra promesa. ¿Cuál? De que tú obtienes la salvación de gratis. Así que repite tras de mí: Señor Jesús, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido, consciente e inconscientemente. Yo te pido que me perdones. Yo te acepto como mi Señor y Salvador y te entrego mi vida en este momento. Enséñame a caminar contigo, a que mi conducta cambie y que sea semejante a tu conducta, y que tú escribas mi nombre en el libro de la vida y jamás lo vuelvas y lo borres. Te amo, Jesús. Amén. Si no te congregas en una iglesia, te invito a que formes parte de una comunidad cristiana y que te alimentes de la palabra de Dios. Dios te bendiga. Le habló su hermano y discípulo de Cristo, Ramón de la Cruz.